qué mejor que para hablar de esto que con Santiago Aguirre, que es el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los centros de derechos humanos pues más prestigiosos que tenemos en el país, que ha ganado una credibilidad a pulso a lo largo ya de décadas de mucho trabajo y de frente a un agobio además de distintos presidentes de la República, distintos gobiernos en distintos periodos. Pero bueno, ahora estamos en un tiempo distinto y estas situaciones pues sí que son casi hasta surrealistas. De hecho, en la presentación que tuvimos Alberto Nájar y yo con Juan Carlos Monedero, ese es uno de los planteamientos que hacíamos, pues estas situaciones casi hasta bizarras, donde pues la izquierda aplaudiendo y avalando una reforma de esta naturaleza y la derecha que estuvo en el poder y que fue precisamente la que nos heredó estos tiempos de guerra, de desapariciones y de fosas clandestinas, defendiéndolo. Hay que entenderlo de distintas maneras, de distintos ángulos, por eso le damos la más cordial bienvenida a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Santiago, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buen día. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué tal, Santiago? Te saluda Alberto Nájar. Buenos días, bienvenido a Momentum. Hola, Alberto. Muy buen día también. Muchas gracias. Siempre un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la introducción tan generosa, Ernesto. Gracias, Santiago. Santiago, pues bueno, finalmente era crónica de una aprobación anunciada. ¿Cuál es la valoración del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez? Me parece también que eso ahorita ya nada más va a ser parte de un proceso que será avalado también por más de la mitad de los estados de las entidades de la República Mexicana, y es una ley que terminará haciéndose una realidad. ¿Cuál es la valoración que ustedes tienen sobre esto que sucedió? Sí, Ernesto, como lo dices, seguramente esta reforma a un artículo transitorio de otra reforma constitucional, ya el procedimiento en sí mismo es pues un tanto... Uy, se nos fue. Es que está en movimiento, Santiago. Seguramente se consumará. De lo que se trata es de una reforma que amplía la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Fue propuesta inicialmente en la Cámara de Diputados por una diputada del PRI, se aprobó en sus términos en la Cámara de Diputados, el debate se trasladó después al Senado, inicialmente no tuvo todo el respaldo mayoritario y eso provocó que se volviera a discutir con algunas enmiendas. Entre estas se añadieron algunos aspectos, Ernesto, Alberto, con los que se intenta establecer algunos controles sobre las Fuerzas Armadas. Específicamente, la reforma apuntala la existencia de una comisión bicameral que tendrá que supervisar este nuevo despliegue del ejército, a la que se le faculta para poder comparecer al secretario de la Defensa, para recibir informes semestrales, entre otras cosas. Ahora, la preocupación surge, Ernesto, Alberto, porque ese diseño ya lo tenemos presente. La Ley de Seguridad Nacional existe desde hace tiempo en México y no ha fungido como un control parlamentario efectivo respecto de las labores de seguridad nacional. Y la debilidad de estos controles parlamentarios lo estamos viendo precisamente estos días, ante un tema muy preocupante también, como es la vulneración de la seguridad digital de las Fuerzas Armadas. Se ha intentado que el secretario de la Defensa comparezca ante el Congreso de la Unión, donde está representado la soberanía nacional, y dice llanamente el secretario de la Defensa le dice a los diputados él no va a comparecer ante el Congreso y que en todo caso
les espera en las instalaciones de la propia Secretaría de la Defensa Nacional para presentarles su reporte. Esto da cuenta de la debilidad de los controles parlamentarios. Y si ese es el diseño que se está proponiendo ahora para supervisar algo tan delicado como la ampliación de la participación castrense en tareas de seguridad pública hasta 2028, pues claramente estamos ante un diseño de controles insuficientes que no serán bastantes para verdaderamente ejercer como contrapeso, como supervisión, como monitoreo de las Fuerzas Armadas, que es lo que se necesitaría dado su creciente empoderamiento y dado también su propensión a la opacidad y a la no rendición de cuentas. Esa parte me parece a mí fundamental, Santiago, porque en el debate que se ha dado en estos días previos a la aprobación que ocurrió el día de ayer, por parte del grupo de parlamentarios, los grupos parlamentarios del partido en el gobierno, Morena, señalan que está ahí como parte, como un elemento central, la obligatoriedad de que comparezcan los secretarios, el secretario de la Defensa y los responsables de la seguridad pública en el país ante el Congreso de la Unión para explicar los avances de esta estrategia que incluye a la Guardia Nacional como parte de la Sedena. Pero es un ámbito bastante ambiguo, por decirlo de alguna forma, porque legalmente una comparecencia puede ser hasta el hecho, como dicen que va a ocurrir, que un grupo de diputados de la comisión responsable vayan a la oficina del secretario de la Defensa y tengan una reunión privada. Eso está como lejos de la idea que se tendría que plantear de que debe haber transparencia y debe informarse claramente la actuación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de Defensa. ¿Cómo ven ustedes esta determinación que ya está establecida por ley, Santiago? Sí, así es, Alberto, y lo hemos visto también respecto de la Guardia Nacional. Cuando se creó esta nueva corporación, se estableció la obligación de que su comandante rindiera un informe anual ante el Senado que sería evaluado para poder establecer si se estaba avanzando hacia los objetivos buscados con la creación de este nuevo cuerpo que en origen se pensó como policial. Lo que hemos visto desde el Centro PRO es que en los últimos 2 años esa presentación del informe de la Guardia Nacional ha sido accidentada. Se ha dado con retraso. Cuando finalmente se ha presentado, la verdad es que las comisiones encargadas de analizarlo, en vez de dar un debate profundo sobre la situación de la seguridad en México, terminan diluyendo y decantando sus posiciones hacia las posiciones de sus partidos, de los senadores que están representados en las comisiones, y no terminan generándose un ejercicio donde realmente se ponga en el centro la evaluación de la política pública de seguridad. Pensamos que eso mismo puede ocurrir con esta nueva comisión bicameral que supervisará el despliegue de la Fuerza Armada, porque venimos de esa tradición legislativa donde controles parlamentarios de este tipo continuamente fracasan, terminan siendo muy laxos. Y si eso ocurre en muchos temas de la agenda pública, pues mucho más en los vinculados con las Fuerzas Armadas, porque penosamente venimos de un largo proceso, no de este sexenio, de al menos los últimos 3 sexenios, en donde los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas se han venido debilitando mucho, de manera tal que el Ejército y la Marina, en los hechos, más allá de lo que dice la ley, cuentan con márgenes considerables de autonomía fáctica. Y por eso nos parece que pensar que la ampliación de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública va a poder controlarse, monitorearse y supervisarse solamente porque en la ley existe una comisión bicameral, pues raya en la ingenuidad, porque hemos visto cómo este tipo de diseño continuamente fracasa y no ejerce como verdadero contrapeso. Eso motiva nuestra preocupación y la de muchos otros organismos de derechos humanos que estamos atestiguando un muy notorio empoderamiento del sector castrense, sin que a la par se estén diseñando contrapesos que aseguren que este empoderamiento pueda ser objeto de supervisión y de rendición de cuentas. Gracias, Santiago.
Mire, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, desde un punto de vista muy personal, considero que es la organización de derechos humanos que más seguimiento y estudio ha hecho sobre las Fuerzas Armadas en nuestro país desde hace ya varias décadas. Algunos de estos informes que ellos han publicado, pues me parece avalan en gran medida lo que le estoy afirmando. Y por eso, y con base precisamente a estos trabajos que han estado haciendo ustedes, Santiago Aguirre, te pregunto, y también para la audiencia, con base a los estudios que ustedes tienen sobre el Ejército y la Marina y ahora Guardia Nacional, ¿cuáles son los elementos que más preocupan a ustedes una vez aprobado esto? Porque tal vez de pronto la audiencia puede no tener una justa dimensión de los problemas que esto podría acarrear o los riesgos que esto implica. Sabemos que tenemos un país convulso y que en muchas zonas del país pues es necesaria las Fuerzas Armadas, pero hacerse cargo de la administración y operación de la seguridad pública, ¿cuáles son los riesgos e implicaciones que ustedes están viendo de lo que más les preocupa, Santiago? Sí, Ernesto, muchas gracias por los comentarios tan generosos para con el Centro Pro. Nosotros y muchas otras organizaciones de derechos humanos hemos estado insistiendo en que este fortalecimiento de la presencia pública de las Fuerzas Armadas comprende riesgos en al menos 3 niveles. Primero, el riesgo de que al encargarse de la seguridad pública aumenten las violaciones a derechos humanos debido a que las Fuerzas Armadas se insertan en estas labores portadoras de una visión más propensa a la perspectiva bélica y a la perspectiva de garantizar la seguridad ciudadana en lógica de derechos. Ahora, es cierto, Ernesto, que en este renglón, durante este sexenio, se ha contenido el aumento de violaciones a derechos humanos. Siguen existiendo, no es cierto que se hayan erradicado por completo, pero es cierto que ha disminuido lo que veíamos antes y seguramente en ello incide que permean las órdenes expresas del comandante supremo. El presidente de la República ha sido insistente en instruir que haya respeto a los derechos humanos. Nuestro temor, sin embargo, es qué va a ocurrir después de 2024 cuando otro titular del Ejecutivo sea comandante supremo de las Fuerzas Armadas y pueda no compartir esta visión de instruir expresamente el respeto a los derechos humanos, como ya ocurrió en el pasado, muy señaladamente en el sexenio Felipe Calderón, por ejemplo. Ahora, el segundo riesgo que observamos, Ernesto, Alberto, tiene que ver con que se ha ido documentando que tampoco es una política de seguridad efectiva. Hay regiones del país en donde la militarización viene de antaño. Podríamos referirnos solo por aludir a una región que recientemente estaba en el centro de la opinión pública por una masacre muy lamentable, a la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán, donde la presencia militar viene de hace mucho tiempo y todavía al día de hoy tenemos masacres como la que acaba de ocurrir en San Miguel Totolapan. Entonces, no tenemos tampoco elementos para pensar que sea una política pública efectiva para reducir la violencia y mejorar la seguridad. Y el tercer riesgo, Ernesto, que observamos, tiene que ver con algo que tú fuiste parte de un esfuerzo de documentarlo muy bien en este reporte al que siempre regresamos, que se llama Tan cerca y tan lejos, que intentaba hablar de la necesidad de que las alternancias políticas que en aquel momento se presentaban como transiciones a la democracia, no dejáramos de empujar que también las Fuerzas Armadas transitaran a la democracia, que también las Fuerzas Armadas reconocieran que habían sido parte de un régimen autoritario y que desarrollaran nuevas prácticas y perspectivas acordes con los nuevos tiempos de la pluralidad.
Esa agenda no terminó de consolidarse en México y tenemos serios problemas en la relación cívico-militar que no han terminado de ser una relación propia del Estado de Derecho y de la democracia. Las Fuerzas Armadas siguen gozando con importantes márgenes de autonomía fáctica y lo que nosotros consideramos es que el fortalecimiento que estamos viendo del sector castrense está ocurriendo sobre esa base de unas Fuerzas Armadas que nunca transitaron a un esquema más moderno y contemporáneo en la relación cívica y que por eso pueden el nuevo protagonismo castrense terminar desbalanceando la relación cívico-militar. Nosotros lo ejemplificamos, Ernesto, con cuestiones muy concretas que documentamos en nuestro trabajo cotidiano. Cuando los abogados y las abogadas del PRO, acompañando a alguna víctima de abuso militar, buscan que los fiscales de la FGR, por ejemplo, investiguen algún mando castrense, lo citen a declarar, pues vemos cómo los fiscales son temerosos de realizar esta función. A veces terminan tomando las declaraciones de los mandos castrenses en las propias instalaciones de la Sedena con innumerables deferencias que no le brindan ni siquiera a las propias víctimas. Entonces, ese relajamiento de los controles civiles, ese debilitamiento del mundo cívico frente al mundo castrense, es el tercer riesgo que apuntamos que puede surgir de estos profundos cambios normativos que hemos visto en este sexenio, más de 10 según nuestra cuenta, que hacen que el proceso de profundización de la militarización en esta fase vaya a ser muy difícil de desmontar hacia el futuro y nos va a tomar años y esfuerzos considerables. Dentro de esta opacidad con la que se han manejado las Fuerzas Armadas en el país, Santiago, me llama la atención otro de los riesgos que veo yo, y no sé qué piensen ustedes, que se refiere básicamente a una de las tareas asignadas ahora ya legalmente de parte de la comandancia del Ejército Mexicano hacia la Guardia Nacional, la formación y la capacitación de los reclutas, de los elementos. Más allá de que les van a la posibilidad de que les enseñen la mística de unas Fuerzas Armadas, de un ejército cuestionado por abusos del pasado, también existe esa posibilidad de que no haya los controles suficientes para tener, por ejemplo, garantías de que no se repitan situaciones como la que ocurrió en marzo de 2021 en la frontera México y Guatemala, cuando una unidad del ejército disparó en contra de una camioneta de ciudadanos de Guatemala que iban de regreso a su país después de haber comprado mercancía. El argumento oficial fue que se trató de un error. Lo que nunca quedó claro es por qué el soldado que disparó reaccionó de esa manera. Dentro de las investigaciones que hemos hecho, se planteó la idea de que estos elementos, y quién sabe cuántos más, estaban sujetos a ese llamado estrés de guerra. Es decir, que habían sido trasladados de una situación de alto riesgo como Tamaulipas a un lugar donde no se necesitaba reaccionar de la forma como lo hicieron. Esta falta de control me parece que es un grave riesgo porque pones a ciudadanos civiles ante la posibilidad de ser víctimas de una respuesta militar de la naturaleza que implica a un soldado que está en combate, en guerra. Y eso puede también transmitirse de una u otra forma a los nuevos reclutas de la Guardia Nacional. Esa falta de controles me llama la atención ya en el terreno muy específico, en el hombre a hombre, mujer a mujer, reclutas en la Guardia Nacional. ¿Cómo ven este tema, Santiago? ¿Aló? Sí, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Una disculpa, es que vengo en trayecto. Sí, Alberto, yo creo que ese es otro riesgo muy relevante el que tú señalas. Y que también es importante apuntarlo porque lo que hemos escuchado en algunas de las conferencias presidenciales matutinas es esta idea de que los abusos castrenses solo ocurrían o solo ocurrieron, digamos, presumiendo que solo es una cuestión del pasado, visión que no compartimos. Las civiles expresamente instruían a los castrenses realizar operativos cometiendo abusos, tropelías o violaciones a derechos humanos. Lo que tú estás señalando, Alberto, coincide mucho con nuestra visión y refrenda que esta perspectiva no es del todo cierta.
porque en realidad lo que hemos tenido en México en muchas ocasiones son abusos castrenses que no son consecuencia de órdenes directas, sino que son más bien consecuencia de órdenes implícitas o bien en ocasiones, como tú lo señalas, del propio tipo de despliegue militar, en donde tenemos a elementos muy jóvenes manejando armamento de alto calibre en condiciones de estrés extremo, poco atendido por la propia institución castrense, que con frecuencia se ven envueltos en eventos en donde hacen un uso desproporcionado de la fuerza letal, no porque exista una orden expresa para que así operen, sino por la propia formación castrense y la propia perspectiva bélica que le imprimen estos operativos. Eso sin descartar que sí ha habido casos donde se documenta la existencia de órdenes expresas incompatibles con el respeto a los derechos humanos, como ocurrió, por ejemplo, en el caso Tlatlaya, donde la unidad que se vio involucrada había recibido unas horas antes la orden expresa de abatir delincuentes en horas de oscuridad, una orden que claramente en sí misma incitaba a la comisión de violaciones de derechos humanos. Pero circunstancias como la que tú refieres es el tipo de circunstancias que se presentan en la cotidianidad del despliegue castrense, y por eso es muy importante también subrayar que para disminuir la violencia en el país no solo hace falta el despliegue militar, sino que necesariamente tiene que ser complementado con policías locales que puedan realizar funciones de proximidad y que se relacionen con los fenómenos delictivos y con la sociedad y la población en una lógica que no sea la castrense. Si no tenemos ese eslabón, es muy difícil que esta apuesta por la militarización funcione y traiga los resultados que se están esperando. Ya, Santiago Aguirre, cuando salió la filtración del Guacamaya Leaks, pues lamentablemente quedó opacado la situación del caso Ayotzinapa, con el último informe que presentó el grupo interdisciplinario de expertos independientes y la respuesta que da también al informe que se había publicado, que había presentado el subsecretario Alejandro Encinas. Y se vino también el desistimiento de la Fiscalía General de la República contra militares, precisamente hablando del tema de militares. Pues se suceden estas situaciones. Ya investigando, indagando, pues quedó claro que pues el fiscal Alejandro Gertz Manero, en una reunión, en un encuentro que supongo también estaban ustedes, no sé, eh, lo que decía Vidulfo Rosales, eh, cuando el presidente me dice, pues yo no sé quiénes son esos 16 militares, dice, pues cómo no vas a ver si el fiscal los dijo en la reunión que tuvimos, donde estaba él, donde estaba el fiscal, estaba el subsecretario Alejandro Encinas, estaba pues los padres y madres de los normalistas. ¿Cuál es la valoración que ustedes tienen del rumbo que está llevando esto y lo que parece ser también una vez más encubrimiento hacia militares, en este caso por parte de la Fiscalía y por parte del propio Ejército Mexicano? Sí, Ernesto, estamos en un momento delicado en el caso Ayotzinapa. Como saben, en este caso se venía haciendo un esfuerzo coordinado entre un fiscal especial para el caso, el subsecretario de Derechos Humanos, las organizaciones de derechos humanos que acompañamos, las propias familias de los estudiantes y la asistencia técnica internacional que ha estado apoyando los trabajos. Somos los primeros en desear que este tipo de atención integral la tuvieran más familias de personas desaparecidas en México, porque tenemos una crisis que no está suficientemente atendida, y con el ánimo de generar una experiencia que después pudiera reproducirse, es que se avanzó en este esquema. Se reportaron algunos avances que fueron relevantes, la identificación de restos óseos de otros dos de los muchachos, el procesamiento de algunos responsables de tortura, la documentación de la tortura con incluso
material audiovisual que muestran de una forma inédita en México las prácticas de investigación de los delitos, en fin, avances que no son menores. Pero llegamos a este punto que es muy delicado, en el que el fiscal especial acusó y obtuvo mandatos de captura respecto de un número importante de personas, y después, a través de un procedimiento muy inusual, muy desaseado, otra área de la Fiscalía General de la República pidió que se cancelaran esos mandatos de captura. Y con esa decisión irregular se favoreció especialmente a elementos de extracción castrense. Entonces, es imposible no pensar que esto ocurrió por presiones del propio ejército. Y de esa manera, además de la afectación que hay para el caso, esta situación evidencia el mismo problema del que estamos hablando, ¿no? Que asistimos a un fortalecimiento del sector militar muy preocupante, en el que el ejército puede ser capaz de ejercer la presión necesaria para que se cancelen órdenes de aprehensión libradas ya por un juez respecto de alguno de sus elementos, y eso no es bueno para el caso Ayotzinapa. Nos ha colocado en una situación muy delicada. El fiscal especial renunció, se ha permitido que se golpetee al subsecretario Encinas de una manera también muy preocupante. Ustedes como periodistas saben lo difícil que es acceder a la cárcel militar, y uno de los imputados en este caso tuvo todas las condiciones brindadas por el alto mando castrense para recibir ahí medios de comunicación. Y bueno, ese tipo de prácticas no las habíamos tenido en el país antes, y de nuevo pueden verse tanto en la dimensión de cómo afectan al caso, como en la dimensión de la forma en que ilustran de este creciente poder que están adquiriendo las Fuerzas Armadas en el país, y que, sin dejar de reconocer que hay miembros del Ejército y de la Marina honestos y patrióticos, sí nos debería preocupar a todos, porque es un sector que ha sido especialmente propenso a la opacidad y a la no rendición de cuentas a las autoridades civiles. Mi última pregunta, Santiago. Ya es un hecho, la Guardia Nacional incorporada a la Secretaría de Defensa, las Fuerzas Armadas cada vez con más poder político, económico, y por supuesto esto también lleva a un empoderamiento militar. Tenemos un ejemplo clarísimo con lo que acabas de recordar, el caso Ayotzinapa, todo el uso de esta fuerza política que tiene el ejército para impedir que sus propios miembros sean investigados, ya ni siquiera sancionados, que se les investigue. ¿Qué es lo que sigue en adelante? ¿Cuál es la tarea que tendría que desarrollarse para por lo menos establecer algún dique, no sé, alguna forma de mantener un cierto control ciudadano, si se puede utilizar el término, a la actuación de unas Fuerzas Armadas cada vez más poderosas, dado que legalmente la institución encargada de hacer lo que es el Congreso de la Unión, pues no parece que tenga mucha disposición política para cumplir con esta responsabilidad? ¿Qué es lo que sigue para las organizaciones civiles? Sí, Alberto, es una pregunta que nos hacemos constantemente. Pensamos que sí tenemos un reto, las organizaciones de derechos humanos, en ser mucho más empáticos y al mismo tiempo asertivos al compartir con la ciudadanía cuáles son los riesgos que entraña la militarización. Es cierto que en muchas ocasiones no hemos incorporado la perspectiva que puede tener alguien que hoy está en Tamaulipas o en algunas de las regiones de Guanajuato, que siguen con niveles altos de violencia, en Zacatecas, y que de pronto cuando un organismo de derechos humanos habla sobre los riesgos de la militarización, a estos mexicanos y mexicanas que experimentan más directamente los estragos de la violencia, les puede parecer un discurso lejano, incluso poco empático, y tenemos ahí que mejorar nuestra forma de comunicar y de hacer asequibles los riesgos que observamos sobre este proceso. Ese es un reto, sin duda, del sector civil, que está muy presente. Con ustedes mismos lo hemos platicado en alguna otra ocasión, ¿no? Cuando Ernesto recordaba lo que es reportear a flor de tierra en las zonas de guerra no declarada del país, y cómo
a veces esas perspectivas locales están poco incorporadas en este debate. Y diría también, Alberto, que está el gran pendiente de que este nuevo andamiaje legal de la profundización de la militarización en este sexenio sea revisada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se han ido acumulando distintos asuntos, acciones de inconstitucionalidad, amparos, y sí observamos con preocupación que la indefinición en que están muchos de estos asuntos permite terminar de fijar reglas claras para el proceso que se está viviendo. Entonces, algo que viene hacia adelante es que la Suprema Corte termine de clarificar qué de este marco legal es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales, qué no, y esa definición va a ser muy relevante también. Ya, pues Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, te agradecemos como siempre que nos hayas tomado la llamada y ahí seguimos al habla, si te parece bien, Santiago. Con todo gusto y al contrario, gracias a ustedes. Una disculpa que como venía en trayecto no pude conectarme con cámara, pero muy agradecido del espacio con ustedes como siempre. Los agradecidos somos nosotros, Santiago. Muchas gracias. Buen día.